Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a sumergirnos en una investigación histórica y académica verdaderamente fascinante. Se trata de uno de los rompecabezas literarios más complejos de todos los tiempos, la composición de los 5 primeros libros de la Biblia, el famoso Pentateuco. Y bueno, no vamos simplemente a leer un texto antiguo, sino que vamos a desenterrar las capas de historia, cultura y redacción que lo conforman. Es hora de ver estos textos bajo una luz completamente nueva, casi como si fuéramos detectives. Esa es exactamente la gran interrogante que guía todo este análisis. Durante más de 2 siglos, verdaderos detectives de la historia han estado intentando descubrir los orígenes y las múltiples capas que componen estos documentos milenarios. Obviamente, no es una tarea sencilla. Estamos hablando de textos que han moldeado la cultura durante muchísimo tiempo. Así que vamos a rastrear las pistas exactas que estos investigadores fueron encontrando y cómo lograron armar este inmenso rompecabezas. Sección 1. El misterio del Pentateuco, el rompecabezas antiguo. Aquí tenemos una de las primeras grandes pistas, y es un detalle que llama muchísimo la atención. Allá por el siglo XII, un erudito llamado Ibn Ezra notó esta frase tan específica en el libro del Génesis. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque es un anacronismo. Esta frase parece referirse a un tiempo muy posterior al de Moisés. Para ponerlo en perspectiva, es como leer un documento supuestamente escrito en la época colonial que de repente menciona aviones comerciales. Simplemente no encaja. Esta pequeña observación fue el primer gran indicio de que el texto tenía una historia mucho más compleja por detrás. Ahora bien, aunque eruditos de la antigüedad notaron estas pequeñas anomalías, no fue sino hasta el periodo de la Ilustración cuando la investigación realmente cobró impulso. Fue ahí cuando estas observaciones aisladas pasaron de ser simples curiosidades a convertirse en una disciplina académica formal, buscando respuestas racionales basadas netamente en la evidencia del texto. Sección 2. Las primeras pistas literarias. La pista del nombre de Dios. Viajemos al año 1753. Entra en escena Jan Astruc. Este investigador se enfocó en una pista lingüística que estaba ahí, a la vista de todos, para separar el texto del Génesis. Astruc se dio cuenta de que no se usaba un solo nombre para referirse a Dios, sino que había variaciones supermarcadas, y en lugar de pasarlas por alto, decidió usarlas como la clave para decodificar el texto. Y la metodología de Astruc fue brillante por su simplicidad. Él literalmente separó el texto en distintas columnas basándose solamente en el nombre utilizado para Dios. Por un lado, puso los pasajes que usaban constantemente Elohim, y por otro, los que empleaban Yahvé. Al hacer esto, formuló la hipótesis de que lo que estábamos leyendo era en realidad el resultado de combinar 2 fuentes principales preexistentes. Un verdadero cambio de paradigma. Lo irónico de todo esto es que Astruc no estaba intentando destruir la tradición para nada. De hecho, argumentó que Moisés había sido el gran compilador de estos documentos. Al plantearlo de esta manera, logró conciliar sus agudas observaciones con la ortodoxia de la época. Y claro, esto sentó un precedente metodológico crítico y abrió la puerta para las futuras generaciones de investigadores. Sección 3. El descubrimiento del Deuteronomio. El libro perdido. Avanzamos hasta 1805, y la cosa se pone aún más interesante con el erudito DeWitt. Su gran revelación tuvo que ver con un misterioso libro de la ley que, según los relatos históricos, fue encontrado en el templo durante las reformas del rey Josías. DeWitt propuso algo audaz, que este texto descubierto era ni más ni menos que el libro del Deuteronomio, o al menos su núcleo central. Pero DeWitt no solo lanzó una teoría al aire, aportó las pruebas. Demostró que las reformas históricas que llevó a cabo el rey Josías, como centralizar el culto, destruir los altares en los lugares altos y establecer nuevas reglas para la Pascua, coincidían milimétricamente con las leyes que se ordenan en el Deuteronomio. Definitivamente no era una coincidencia, había una relación directa. A partir de esta tremenda evidencia, DeWitt concluyó que el Deuteronomio fue compuesto muy poco tiempo antes de su supuesto descubrimiento. ¿El motivo? Para legitimar las reformas del rey Josías. Gracias a esta conexión, logró fechar con éxito esta fuente específica en el siglo VII a.C. Sección 4. La evolución de la religión. El modelo evolutivo. Más adelante llega Julius Wellhausen. Él tomó todas estas pistas que andaban sueltas y armó una teoría gigantesca, el modelo evolutivo. Propuso que la religión israelita no empezó siendo superorganizada, sino que fue evolucionando. Pasó de formas más naturales y espontáneas, representadas por las fuentes J y E, a un marco legal rígido y completamente institucionalizado, que podemos ver en la fuente D del Deuteronomio y la fuente P, la sacerdotal.
Al poner todo esto en una línea de tiempo, el panorama es revelador. Tenemos la fuente J en el siglo IX a.C., la E en el VIII, la D en el VII con Josías y finalmente la fuente P entre los siglos VI y V. Esto literalmente puso de cabeza las creencias de la época porque demostraba que la estricta ley sacerdotal era el resultado final de siglos de desarrollo y no el punto de partida. Sección 5. Criterios de investigación textual. Las herramientas del detective. Para resumir esta increíble labor detectivesca, hoy en día se utilizan principalmente 3 criterios. El estilístico, que se fija en el vocabulario para detectar diferentes autores. El teológico, que examina cómo van cambiando las ideas sobre Dios a lo largo del tiempo. Y el histórico, que busca anacronismos como aquella primera pista de Ibn Ezra para ubicar el texto en su época real. Juntos forman un conjunto de herramientas súper preciso. Y bueno, ¿por qué importa todo esto? Comprender esta complejidad es absolutamente crucial no solo para los académicos, sino para entender el verdadero desarrollo de las tradiciones judeocristianas. Nos permite dejar de ver el texto como algo estático y empezar a verlo como un documento vivo, que fue moldeado a lo largo de los siglos por la historia, las crisis y la fe de muchísimas personas. Para cerrar, queda una reflexión fascinante. Si herramientas como revisar la sintaxis o buscar anacronismos pudieron revelar tantas capas ocultas en el Pentateuco, ¿qué otros misterios nos estarán esperando en el resto de la literatura antigua? La investigación textual no se detiene. Cada texto antiguo esconde un mundo entero debajo de sus palabras, esperando pacientemente a que alguien lo descubra. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración del Pentateuco y hasta el próximo análisis.